Muy bien, hermanos queridos, llegó el momento de la palabra de Dios. Y en esta mañana mi tema lleva por título Caminando sobre la palabra de Dios. Caminando sobre la palabra de Dios. Vamos a rápidamente ir a la palabra, a la Biblia, al libro de Mateo, y vamos a leer el versículo 22 hasta el 29 del capítulo 14. Mateo capítulo 14. Que está, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar para aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué titulo mi tema Caminando sobre la palabra de Dios? El cuadro que nosotros hemos visto aquí en la palabra es uno muy interesante, porque Jesús lo manda a ellos a la otra ribera para encontrarse con ellos más tarde. Y en el camino se levanta una tormenta y estaba azotando aquella embarcación. El viento le era contrario. Y Jesús comenzó a acercarse caminando sobre las aguas. Y cuando ellos vieron a esa persona que venía, que no sabían que era Jesús, por lo que estaba pasando, por la tormenta, comenzaron a gritar que era un fantasma. ¡Un fantasma! Es decir, que también ellos creían el asunto de la inmortalidad del alma, de que los muertos tenían parte después que morían aquí en esta tierra. Porque esa es la idea de los fantasmas. Personas que han muerto, pero continúan con nosotros. Y eso no es bíblico. O sea que los discípulos también estaban equivocados entonces en este asunto al pensar que Jesús era un fantasma. Pero dense en cuenta lo siguiente: no les reconocen. ¿Por qué? Porque había una tormenta, porque el viento le era contrario, y no reconocieron que era Jesús el que venía, y pensaron que era un fantasma por lo que estaba pasando. La persona que viene hacia ellos está caminando sobre las aguas, y un ser humano no puede hacerlo. Así que entonces la idea es, tiene que ser que un muerto que tiene ciertas habilidades que los seres vivientes no podemos hacer. Un muerto puede atravesar paredes, un muerto puede caminar sobre las aguas, así que eso es un fantasma. Y como no pudieron ver que era Jesús, proclamaron: lo que está pasando, este personaje que camina sobre las aguas no es un ser vivo, porque ningún ser vivo puede hacer esto. Tiene que ser que un muerto, un fantasma. Ese es un fantasma. Y tuvieron miedo, dice la Biblia. Pero Jesús les gritó y le dijo: soy yo. Ahí me inquieta lo que Jesús dice, porque él no dice soy Jesús. El texto dice que él dice soy yo. Porque cuando él dice soy yo, esa voz era conocida. No tenían que ver el rostro de Jesús, por su voz sabían que era el maestro. Amén. Cuando alguien te es conocido, usted no tiene que ver el rostro, solamente con la voz usted sabe que es su esposa que le está hablando, que es su esposo, que es su hija, su hijo. Porque hay una relación que ya usted conoce esa voz. Usted conoce los ademanes, las tendencias. Los discípulos conocían la voz de su maestro. Y con eso se cumplía lo que dijo Jesús: mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas me conocen. Y yo conozco a mis ovejas, porque hay una relación. Soy yo, dice Jesús,
Y Pedro, me encanta Pedro, cuando sabe que es el maestro, acabamos de leer, que él le dice, di que yo vaya a ti, si eres tú. Interesante eso, ¿eh? Pedro sabía que si era Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Él quizá no estaba pensando bien lo que él estaba pidiendo. Y él estaba tan metido en el momento, porque la vida, hermanos queridos, se conforma de momentos, espacio de tiempo en los cuales nosotros experimentamos algo especial de la vida o de un ser querido. Y esos momentos son tan simples, pero tan poderosos. Hay momentos en que usted está en su casa y se le acerca a su esposo y le pasa la mano y se va, y ese toque hizo de ese momento algo especial. Son momentos de sanidad. Son momentos, aquí está mi hijo mayor, y él y yo tenemos una relación especial, y parte de la relación que tenemos es de la oración. Porque no había manera que yo fuera a llevarlo a la universidad o algo, que él no pusiera la cabeza para que yo pusiera mi mano y lo bendijera. Y son momentos especiales. Hay un momento. Si eres tú, di que yo vaya a ti, dijo el apóstol Pedro. Y salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús, y por ende estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre la palabra de Dios. Porque cuando Jesús dice ven, eso es palabra de Dios, y en la palabra ven, Pedro comienza a caminar sobre la palabra de Dios. Y cuando camina sobre la palabra de Dios, camina sobre las aguas. Cuando nosotros caminamos sobre la palabra de Dios, entonces podemos nosotros enfrentar situaciones en la vida que solamente vamos a vencer porque estamos caminando sobre la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es un sustento para nosotros. En ese momento, hermano, yo le voy a preguntar a Pedro, se lo voy a preguntar. Yo tengo varias preguntas que le voy a hacer a Adán, a Pedro y así. Pero la pregunta es, ¿qué él sintió cuando caminaba sobre las aguas? ¿Cómo se sentía eso? Yo espero que él me se sentía duro, Alberto. Era como un camino. Porque Pedro estaba caminando sobre la palabra, porque Jesús dijo, ven. Y cuando caminamos sobre la palabra, estamos caminando sobre un cimiento que es seguro. La palabra de Dios es poderosa. Y lo que un ser humano debe hacer y preocuparse por caminar sobre la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que Dios ha dicho. Y Pedro a la palabra ven, a esa palabra comienza a caminar. Y cuando camina sobre la palabra ven, que es la palabra de Dios, tiene un cimiento seguro y puede caminar y puede avanzar. Hermanos queridos, la palabra de Dios es nuestra salvaguarda en este momento que estamos viviendo, que es el momento del fin. No hay ningún cimiento que sea seguro como la palabra de Dios, porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que hoy está, le da el sol y se seca, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando nosotros permanecemos pegados a la palabra de Dios, y ese es nuestro cimiento a la palabra de Dios, somos vencedores. Miren otro acontecimiento donde vemos a estas personas moviéndose y caminando sobre la palabra de Dios. Se llama el libro de Lucas, el capítulo 17, va a estar en pantalla. Esa es la historia de los 10 leprosos. Dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y
Y aconteció que mientras ellos iban, fueron ¿qué? Limpiados. Otra vez, vemos personas caminando ¿qué? Sobre la palabra de Dios. 10 leprosos. Ustedes saben que los hombres no somos tan gregarios como las damas. Por ejemplo, Sonia, te tengo una envidia santa. Yo vi este fin de semana pasado acá, cómo esto vibraba con las mujeres, el desayuno y las fotos. Yo digo, wow, qué bien, las mujeres siempre lo van a hacer mejor que nosotros, esa es la verdad. Ya estoy convencido de eso. Pero las mujeres son gregarias y se invitan y se emocionan una a la otra, Y van y se acompañan, y si la amiga la llama, la otra va, y ustedes son así, los hombres no somos tan gregarios. Pero en este caso, estos hombres tenían algo en común que lo hacía que estar juntos. Estaban marcados por una enfermedad maldita que era la lepra. Y como no podían estar con la comunidad, con la familia, con los demás, porque estaban enajenados, porque eran leprosos, eran inmundos, tenían que estar separados, y se buscaron compañía entre ellos. Y claro, saben que una vez yo conocí a un muchacho, el cual fue un miércoles a mi iglesia, y recuerdo que estaba enfermo y oré por él, y comencé estudio bíblico con él. Pero al segundo estudio bíblico, cuando volví a la casa, que era los jueves, al tercer estudio bíblico voy a la casa el jueves, y la hermana me dice que él no estaba. Y le dije, ¿pero dónde está? Y me dijo, él está en un hospital en Ponce, yo vivía como a media hora. Y yo, ¿qué pasó con él? Dice, la enfermedad... Usted sabe que él está enfermo, me dijo. Por eso fuimos a la iglesia, usted oró por él hace 3 miércoles atrás. Está muy enfermo, está grave. Y yo recuerdo que fui a aquel lugar, y era hospicio. Ahí mandaban a la persona para morirse. Y me impresionó, porque cuando yo llegué a aquel lugar, había una pared, un mural, donde habían diferentes nombres. Cuando iban muriendo, escribían el nombre de la persona que moría. Así que yo voy y le digo, mi amigo, estaba bien débil, no sabía que en tan poco tiempo era un cáncer que se lo estaba comiendo, pero una cosa rápida. Y cuando yo llegué, me di cuenta de algo. Estaba el desayuno y estaba la comida. No había comido nada. Y ustedes saben que cuando usted ve eso, ya te está diciendo que esa persona está en sus últimas. Y estando yo allí, llegó la cena. Yo le ofrecí que si quería yo se la diera, pero no tenía ninguna fuerza, estaba delgado, estaba muriéndose. Y me recordé lo que vi al frente, que pregunté que qué era eso, y me dijeron, cuando las personas van muriendo, vamos escribiendo los nombres de ellos acá. Yo digo, pero qué manera tan difícil esa, porque los que están vivos ven esos nombres y saben que por ahí van. No sé, no le vi ninguna motivación a esa pared con todos esos nombres. A medida que iban muriendo, escribían el nombre de los que estaban en aquel lugar. Así que estaba con la persona y recuerdo que esa era mi última oportunidad para predicarle a Jesús, predicarle de Jesús. Y él, sin poder hablar, yo le dije que me apretara la mano si él aceptaba a Jesús como su salvador personal. Y sí me apretó la mano. Amén. Y ahí tuve una oración. Y salí del lugar y la hermana me llamó al celular 25 minutos más tarde. Así que yo di vuelta y regresé al lugar. Y la persona que estaba me dijo, cuando usted oró por él, yo estaba en la puerta, yo no sé si usted se dio cuenta, yo no me di cuenta, yo tengo los ojos cerrados. Dice, él levantó la mano izquierda. Me dice, y era como que él estaba dándole la mano a alguien, decía una de las enfermeras que estaba allí. Dice, yo me paré en la puerta y él levantaba la mano y era como que estaba agarrándose de alguien, me decía. Dice, aquí pasó algo, ¿qué fue? Dice la enfermera. Le dice, bueno, lo que tú viste es que ese hombre estaba agarrándose del brazo poderoso de Jesús. Y tú lo viste porque Dios tiene un plan contigo. Así le dije yo a ella. Y me gustaría que los estudios que yo le daba te lo dé a ti, que venga acá. Y ahí hablaba un poquito. Dios, los leprosos, hombres, estaban juntos porque estaban marcados para morir. Y Jesús le dice, siendo leprosos, preséntense
a los sacerdotes porque tenían que inspeccionar a los sacerdotes y declarar que estaban limpios para regresar a reintegrarse a su vida familiar o su vida cotidiana. Y Jesús lo manda a ellos siendo leprosos a que vayan a presentarse. Y es algo como ilógico en Elío, porque están leprosos, ¿a qué se van a presentar? Para escuchar que el sacerdote le diga, ¿usted sigue siendo impuro? Pero ellos no preguntan, sino que en la palabra de Jesús caminan sobre esa palabra hacia los sacerdotes. Hay poder cuando caminamos sobre las palabras de Dios. Aunque el panorama sea un panorama raro, porque ¿cómo es que Jesús, tú me mandas siendo leproso que me presente donde un sacerdote? Iban a los sacerdotes, aquellos que se creían que limpios. Que decían, bueno, yo estoy limpio de la lepra, vas a presentarme. Pero no, Jesús manda a 10 leprosos a que siendo leprosos caminen hacia un sacerdote para que lo inspeccione y diga su veredicto. Pero ellos se fueron en el nombre de las palabras de Jesús, quien los mandó. Y es interesante que se despiden de Jesús siendo leprosos y en el camino comienzan a sanar. Cuando caminamos sobre las palabras de Dios para nosotros, hay sanidad en ese camino. En un momento dado, Jesús, uno de ellos le dijo posiblemente, porque la lepra hacía que los miembros se fueran. Los leprosos perdían los dedos, perdían los labios, las orejas, las narices. Así que se desfiguraban. Un leproso era un cuadro feo de ver. Con razón la lepra es un símbolo del pecado, porque el pecado es asqueroso, es feo, es sucio. Que Dios nos ayude a verlo así, la suciedad que es el pecado. Y el leproso era un cuadro feo porque perdía sus miembros. Muchos leprosos, usted lo veía, no tenían las narices, no tenían los labios, porque la lepra había quitado eso de ellos, le faltaban los dedos. Y posiblemente esos 10 leprosos, algunos de ellos les faltaban parte de su cara, de su cuerpo. Y así salieron en la palabra del Señor a presentarse donde un sacerdote. Y mientras iban en el camino, uno notó y le dijo al otro, tu nariz, sí la tengo, las orejas. Y en el camino comenzaron a ver una transformación, porque a medida que caminaban en las palabras de Jesús, había transformación por el poder que hay en las palabras del Maestro. Nosotros necesitamos caminar en las palabras del Señor, aunque se vea nublado, aunque esté oscuro, pero si Él dijo, caminemos en las palabras del Señor. Porque no hay cimiento más seguro que caminar sobre la Biblia, sobre lo que Dios dijo de nosotros. ¿Cómo debemos andar? Por fe y no por vista. Y cuando llegaron, cada uno se presentó frente a su sacerdote. Estaban limpios. Y ese sacerdote preguntó, ¿qué pasó con ustedes? Yo sé que tú eres un leproso, ¿qué pasó contigo? Ese leproso le dijo, Jesús me dijo que viniera acá. Jesús podía sanarlo allá. Pero Jesús sabe que hay algo especial y un testimonio que contar cuando caminamos sobre sus palabras y podemos decir, Jesús dijo y se cumplió. Jesús dijo y yo le creí al Señor y se cumplió. Debemos caminar sobre las palabras del Señor. El sábado pasado, no sé si Carlos está por aquí, Carlos Fernández. El sábado pasado pasó algo bien interesante. Yo estaba en Opaloca y Carlos y yo hicimos varias visitas en la tarde. Y una de las visitas que hicimos fue donde el papá de Auri, que está acá, donde Adalberto, que fue operado y salió de la operación, pero había un problemita. Y Auri sabe cuál era el problemita, y Roger. Y cuando llegué allá, había que orar por ese problema, porque se podía complicar el asunto. De hecho, Adalberto estaba pensando regresar al hospital porque había que corregir eso. Así que cuando al final de la visita, Carlos y yo íbamos a orar por su papá, y yo fui a orar por él con fe, pero me pasó algo interesante. Cuando puse mi mano sobre él para orar, me vino una duda. Dudé. Y muchas veces cuando viene la duda, tenemos una muleta, que aunque es bíblica, pero lo usamos como una muleta. Señor, que se haga tu voluntad. Porque no tenemos otra salida, porque a veces no hay fe ni hay poder. Y no es que no se ore así, porque eso es bíblico.
Pero a veces es una muleta porque estamos inseguros y porque no hay poder. Y tenemos que salir con, saca tu voluntad, Señor. Y yo iba a pronunciar eso porque estaba dudando. Nadie lo sabía en esa sala. Yo estaba dudando ahora y cuando estaba orando por tu papá, por su sanidad, que me levanté con un brillo de orar así. Sánalo, Señor, en tu nombre, Jesús. Y cuando iba a dudar, iba a decir que se haga tu voluntad, el Señor me atravesó con San Juan a mi Santiago capítulo 5, cuando el versículo dice, en la oración del justo tiene poder. Así, ese versículo me atravesó la mente y el corazón cuando yo estaba dudando en mi oración. La oración del justo tiene mucho poder. Y cuando Dios me estremeció con ese pensamiento y me inyectó de fe, yo sentía fe en mi corazón y oramos que Adalberto fuera sanado en el nombre del Señor y que hiciera lo que tenía que hacer. Y salimos, Carlos y yo hicimos visitas y cuando nos despedimos, Carlos y yo estaba hablando con un pastor que me había llamado por teléfono y veo una llamada de Carlos y yo, pastor, dame un segundo, me está llamando un hermano de la iglesia y Carlos me dice así, pastor, Dios contesta las oraciones. Porque lo que estuvimos orando, Dios lo hizo. Pero yo estaba dudando en la oración, el pastor. Y iba a decir, Señor, pero se haga tu voluntad, pero era una muleta que yo iba a coger por mi falta de fe. Pero cuando Dios me atravesa y me dice a mí, la oración del justo tiene poder, entonces oré con seguridad y le dije, Señor, en tu nombre sánalo. Para honra y gloria de tu nombre. Porque oré caminando sobre la palabra de quién, de Dios. Hermano, nosotros no caminamos por vista, sino por lo que Dios dijo. Y si Dios dijo, Él cumple. Si Dios dijo, Él va a ir contigo, Él te va a acompañar y va a hacer lo que Él tiene que hacer y lo que Él dijo que iba a hacer. Porque su palabra no regresa vacía. La palabra de Dios, cuando es proferida por Dios, tiene un propósito y se cumple. Y nosotros debemos caminar sobre la palabra de Dios. Cuando Carlos me dijo eso, yo le conté al pastor que estaba hablando conmigo lo que había sucedido. Y él me dijo, wow, tremendo. Y recuerdo que me estacioné, iba manejando y oramos juntos, bendiciendo y alabando el nombre de nuestro Señor. Y él me decía, yo necesito tener fe, Alberto, me decía él. Porque esa oración que tú dices, yo la he hecho tantas veces. He orado por un enfermo no creyendo y he dicho que se haga tu voluntad, Señor. Pero Dios sabe que por falta de fe es nuestra salida muchas veces. Que nosotros le vamos a decir en el nombre del Señor, levántate. En el nombre del Señor, no es ninguna presunción humana, sino la autoridad bíblica que Dios nos da. Porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús las cosas cambian. Porque Jesús todo lo cambia. Porque es el Dios todopoderoso. Los leprosos, al igual que Pedro, caminaron sobre la palabra proferida por Dios. Y hubo bendición. Había una comunidad agrícola y estaban preocupados porque no estaba lloviendo. No estaba cayendo agua. Y ellos sabían que si no llovía, no había cosecha. Y ellos vivían de eso. Una comunidad lejana de la ciudad, pero próspera porque Dios siempre lo bendecía con una buena cosecha. Y esa vez tenía varios días que no llovía. Así que la comunidad se puso a una en buscar a Dios en oración para que Dios bendijera y que haya lluvia para que la cosecha se diera y así ellos pudieran sobrevivir. Vender lo que vendían y comer y sobrevivir. Así que convocaron a toda la comunidad, que no era muy grande, a que fueran un día a un cierto lugar. Ese día iban a agradecer a Dios, iban a orar una vez más para que Dios trajera bendición, la bendición de la lluvia. Y cuando fueron allá, había un jovencito que hizo esto. Él llegó con su sombrilla y se paró ahí. Y hizo así. Y cuando él hizo eso, comenzaron a criticarlo y a reprenderlo algunos de los líderes de la comunidad. ¿Qué era eso? Y los reprendían. Y el niño no entendía por qué esas personas que estaban buscando a Dios en oración para que lloviera, él no entendía en su mente
¿Por qué no fueron preparados como él, que era el único que tenía una sombrilla y un paraguas? Y estaban reprendiendo al niño. Y él estaba confundido, porque él no podía entender. Padres, escúchenme, nuestros hijos a veces no entienden. ¿Cómo es que nosotros hablamos tanto de Dios y predicamos aquí, cantamos, y en la casa, en cosas que ellos no ven, tan preocupados, ellos no pueden entender? Como ese jovencito no podía entender por qué si ellos estaban pidiendo lluvia a un Dios todopoderoso, no iban como él con una sombrilla. Porque él sabía que iba a llover. A veces pedimos cosas y no creemos. Porque la historia dice que ellos fueron ese día allí porque alguien dijo en la comunidad que Dios había hablado que ese día iba a mandar lluvia. Esa fue la palabra de Dios para la comunidad. Uno de ellos dijo que recibió una revelación de que Dios había dicho que ese día iba a llover. Y el niño escuchó el mensaje y creyó la palabra que Dios dijo de que ese día iba a llover. Y él en base reaccionó a la palabra de Dios y caminó sobre la palabra de Dios. Y llevó su paraguas. Y al ratito todos querían meterse bajo la sombrilla y el paraguas del muchachito porque comenzó a llover. Pero no cabían, porque muchas veces cada uno de nosotros tiene que tener su propia sombrilla. Las vírgenes necesitaban cada una de ellas tener su propia lámpara y aceite. Caminar sobre la palabra de Dios es creerle al Señor. Y Dios está buscando gente que le crea. Que si Él dijo que va a llover, vayamos preparados con la sombrilla si no queremos mojarnos. Si queremos bañarnos en la lluvia, voy sin sombrilla, pero sé que va a llover. Pero si yo sé que va a llover porque Dios lo dijo, yo confío en su palabra y camino en su palabra, yo voy preparado con mi sombrilla. Porque yo sé que va a llover porque Dios dijo palabra y cuando Dios habla, se cumple. La revista Time Magazine no acostumbra mucho a ver temas religiosos. Pero el 5 de marzo de 1990, Time Magazine, la revista Time, trajo un artículo muy interesante acerca de Jericó. Y decía así el artículo: la ciencia corrobora que Jericó es cierto. Algo así más o menos. Hace tiempo que lo leí. Ustedes dirán, ¿por qué para eso recuerda? Porque cuando algo me impresiona, yo trato de despuntarlo en una esquinita, ponerlo en un lugar y recordarme. Y decía, la ciencia como que corroboraba Jericó, porque las excavaciones, americanos, alemanes, franceses, israelitas, todas las personas han excavado allí en Jericó. Después de Jerusalén, en esa zona, el lugar más excavado es Jericó. Y siempre dicen, se ponen de acuerdo en algunas cosas, pero cambian el asunto del año. No concuerda el año que dicen los arqueólogos que encuentran, las cosas que han encontrado, con el tiempo que las murallas de Jericó cayeron. No concuerda. Pero en ese artículo se estaba dando un elemento que decía que las murallas de Jericó sí cayeron. Porque algunas de las piezas que habían encontrado databan a esa fecha. Algunas vasijas que ellos habían encontrado antes, que nunca sabían de dónde vinieron, y se preguntaban, y decían, esa no puede ser la época, eso no concuerda, eso no es verdad, que cayó, los críticos de la Biblia, la alta crítica de la Biblia, decían, no, eso no es verdad. Pero en esas excavaciones descubrieron que sí, que esas vasijas que encontraron era del tiempo de la caída de Jericó. ¿Y tú saben qué, hermanos queridos? El pueblo de Israel, para la caída de las murallas de Jericó, caminó sobre la palabra. Y vamos a leerlo para ir cerrando este sermón. Miren qué lindo, Josué, el capítulo 6, está por acá. Ahí vamos a ver que el pueblo caminó sobre la palabra que Dios dijo. Y es algo extraño como Dios obra, esas vueltas, en silencio. En silencio. Josué capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2 en adelante, vamos a leer el 2 hasta el 4 y luego el versículo 20, usted conoce la historia. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dice, seguimos hasta el 4.
Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días la vuelta. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ustedes saben lo que pasó. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Interesante que en esa excavación que yo estaba leyendo de Time Magazine decía que habían encontrado en una esquina parte de la muralla que estaba intacta y no se cayó. Y eso también apuntaba a quién. ¿Qué le viene a la mente? Una prostituta que vivía cerca. Raab. Porque Raab vivía precisamente cerca de la muralla. Pues su trabajo era que recibir personas que venían a estar con ella. Venían y salían. Y los espías, ahí se quedaron, ustedes saben la historia, como ella protegió a los espías del Señor. Pues las excavaciones dicen que la muralla, esa parte, le encontraron que estaba parada de pie. Y se cree que era donde Raab vivía. Aquella que fue protegida, ¿por qué? Porque creyó que a la palabra del Señor. De hecho, interesante el libro de Josué, y me gusta mucho ella, porque habían algunos que estaban dudando de lo que Dios iba a hacer. Y ella le decía a Josué, le decía al pueblo, es que nosotros tenemos miedo acá, porque hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho con las demás naciones. Aquí está una mujer creyendo en lo que Dios está haciendo y comienza a caminar en la palabra de Dios porque ella tiene miedo con sus cohabitantes porque saben y escuchan todo lo que Dios viene haciendo, cómo Dios está venciendo diferentes pueblos de guerra y ellos están escuchando la palabra, lo que está aconteciendo con el Señor. Y Raab comienza a creer a la palabra y a caminar en la palabra de Dios. Miren el cuadro. Yo no sé qué estrategia de guerra es esa. Es que así es nuestro Dios. Dios no hace sentido a aquellos que no tienen fe. Porque la fe y los milagros no se explican. Si usted puede explicar un acto, no es un milagro. Para hacer un milagro usted no tiene explicación científica ni humana. Y la fe camina con lo que es milagroso. La fe camina con lo que es sobrenatural, porque se trata de un Dios todopoderoso y la fe se agarra de eso. Y ahora viene el plan estratégico de guerra, que no tiene sentido, pero tiene sentido cuando se trata de Dios. Miren cómo ustedes van a hacer, Josué. 6 días le dan una vuelta en silencio. Y van los sacerdotes, con todo lo que manda que dice el libro de Josué capítulo 6. Imagínense ustedes esa gran ciudad con esas grandes murallas. Inexpugnable era llegar a Jericó. Y ven ellos a este pueblo que va a guerrear con ellos y que tienen miedo por lo que vienen escuchando, pero ven ese primer día a esta gente que le da una vuelta a la muralla. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo es? Se estaban riendo. Yo me reiría también, Alberto. ¿Qué estrategia de guerra es esa, brother? De gente rodear una ciudad, caminando y dar una vuelta y rodear una ciudad. Lo que pasa es que cada paso que estaban dando, estaban caminando sobre la palabra del Señor. La hermana White cuenta que llegó un momento que había pánico. Cada vez que llevaban esa vuelta, la gente estaba arriba, estaban en pánico. Gloria a Dios. Posiblemente se burlaron la primera vez, pero ya cada vuelta que se daba, la solemnidad y el Espíritu de Dios moviéndose, ya había un temor. Cada vuelta era una sentencia de que Dios estaba obrando. Y el 7º día dieron 7 vueltas. ¿Cuántas son en total, hermanos? ¿Cuántas son en total? Los matemáticos. 13. Son 13. 6, una por cada día, y el 7º día 7, son 13. Así que cuando estaban caminando, la sombrilla, gracias. Thank you. Un aplauso vegetal para Luis. Hermanos,
Cada paso que ellos daban, estaban caminando sobre la palabra ¿de quién? De Dios. Porque Dios había escogido ese sistema de guerra. Él le iba a dar la victoria a su pueblo, ellos caminando sobre su palabra. Y hoy tú y yo, necesitamos caminar sobre la palabra del Señor. Estamos en el tiempo del fin, ¿cuánto lo creemos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra dice, alguien lo está leyendo por ahí, lindísimo. Dice, bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo ¿qué? Está cerca. No solamente hay bendición en escuchar y en hablar, sino que en guardar, que vendría siendo que caminando. Porque cuando usted guarda lo que está diciendo el lenguaje, que usted está ¿qué? Viviendo la palabra, está obrando la palabra. No es un oidor nada más de la misma, sino que usted obra la palabra, los que guardan. No es que usted agarró la palabra y le escondió en una esquina. No es eso lo que quiere decir el lenguaje. Es que usted guarda es porque vive la palabra, usted actúa la palabra, la hace la palabra. Es en el tiempo del fin, hermanos queridos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios tiene que vivir la palabra. Tiene que vivir la palabra. Es un tiempo de confusión. Y lo único que es seguro y que hay claridad es la palabra del Señor. El salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Esa es la palabra. Y en el tiempo del fin en el cual estamos tú y yo viviendo, necesitamos vivir por la palabra. Ay, hermano, cuántas filosofías hay, cuántos cuentos hay. Se está comiendo la palabra, dice que el ser humano se iba a ir a las fábulas, a los cuentos. Hay comezón de oír, y cualquiera que viene con una teoría rara, la gente le cree. Cualquiera viene con una filosofía extraña y la gente le cree. Y entonces estaba mirando a un hombre que tiene 3 esposas. Y luego vi que llegó una 4. Y cuando meten a Dios en el medio, tú dices, Dios mío. Y presentan como que Dios está en eso. Que Dios es parte de eso. Hay gente que sigue ese tipo de doctrina. Porque no hay una seguridad en la palabra. Porque el ser humano ha dejado de leer la Biblia. Y ahora estamos recibiendo lo que cualquiera dice y creyéndolo sin ser como los bereanos que hacían ¿qué? A ver si era verdad lo que se le dijo. Necesitamos un conocimiento y una actitud crítica. No creer lo primero que se nos diga, sino investigar qué dice la palabra en sí. ¿Qué dice el Señor? Necesitamos caminar sobre la palabra de Dios en este tiempo del fin que estamos viviendo. Necesitamos amarrarnos y creer a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. La Biblia, hermano querido, es un extraño, es el libro extraño en nuestras casas durante la semana. Los maestros de la escuela sabática aquí prácticamente tienen que predicar porque los hermanos no participan casi en la clase porque no estudian, porque no leemos la palabra de Dios. Ese libro se abre aquí en la iglesia los sábados y coge vacaciones hasta el siguiente sábado en la iglesia. ¿Dónde están las Biblias subrayadas con versículos por los lados? Había un hermano que cuando llegué a la iglesia la abría así, tenía 1000 colores esa Biblia. Y me decía, mire pastor, ella habla. Ella habla sola, me decía, pastor, mire, habla. Y le decía, hermano Ciro, de Cuba, un hermano Ciro, me decía, hermano Ciro, pero dígame, y llena. Necesitamos caminar por la palabra de Dios. Abraham, sal de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y vete, yo te mostraré dónde. Y Abraham se levantó y caminó en la palabra. Tu esposa es estéril, tú no tienes hijos, pero mira para arriba, las estrellas, tu descendencia será esto, como el firmamento, como las estrellas. No se entendía, porque Sara era estéril, pero hay una palabra de Dios.
Y Abraham salió caminando sobre la palabra del Señor. Y hoy día tú y yo somos descendientes de Abraham. Se cumplió lo que Dios dijo, que su descendencia sería ¿qué? Como las estrellas en el firmamento. Le creyó al Señor. Cuando mi mamá estaba muy enferma, el médico nos dijo a nosotros, hay que operarla. Ella tiene una obstrucción aquí y los alimentos no llegan. Hay que operarla y quitarle esa bola que tiene aquí para que ella pueda tragar. Pero, como ella es tan enferma, no estamos seguros. Como ella es tan enferma, no estamos seguros, dijo el médico. Es una operación difícil por la condición que tiene ella de salud. Pero, si no lo operamos, se va a morir, porque no puede comer, no puede tragar. Y si lo operamos, puede pasar algo. Ahora, mi recomendación médica es la operación, porque si no lo operamos, se va a morir como quiera. Mi mamá dijo que le dieran algunos días para tomar la decisión. Eso fue antes del Alzheimer. Ella pronto cayó con Alzheimer, ya no podía decidir por ella, pero todavía ella podía. Y dijo así: hijos, y especialmente a mí, yo necesito que me den unos días para pensar esto. En los 3, 4, 5 días, no recuerdo muy bien, mamá dijo lo que quería. Ella dijo, no hay operación. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo que no hay operación? Y nos pusimos tristes y nos miramos los hermanos. Y yo comencé a ver una hermana mía con una llorona y le vi a Provi y ya estaba llorando. Y mirándose para los lados para que mamá no la viera y se desesperara. Esa Provi, esa hermana mía es fuerte. Esos fuertes son unos llorones. Esa hermana la que me dice cuando mi mamá vino aquí a Estados Unidos, nadie va a llorar. Vamos a llevar a mamá al aeropuerto y nadie que llore, nadie puede llorar. Y de que salimos de la casa, pero tú no dijiste que no lloráramos, porque esos fuertes así son unos llorones. Y Provi comenzó y nos sentimos mal porque sabíamos que mamá iba a morir porque no podía comer. Pero ella dijo, no hay operación. Y guardó el silencio. Y fue la segunda vez que pasó algo similar. Cuando supimos por qué ella decidió no operarse, ella nos dijo lo siguiente. Y yo, tú eres un pastor, Alberto, y ahora pastor me dijo, el Señor me dijo a mí que no me operara. Yo estaba en oración, en mi devoción, y escuché una voz que me dijo, no hay operación. Yo voy a estar contigo. Amén. Esa fue la primera vez, hubo una segunda vez más adelante que Dios se le habló otra vez a mi mamá. Pero esa vez ella dijo, no hay operación porque Dios me dijo que Él me va a sostener. Y mi mamá vivió varios años después de eso. El médico no entendía ese asunto de cómo era que ella no se operó y podía comer y duró tantos años. Pero nosotros sí sabíamos por qué. Porque Dios Jesús le dio una palabra a mi mamá y mi mamá agarró esa palabra. Y por eso nos dijo a nosotros, no hay operación. Y lo que nos dijo, Jesús me dijo que no había operación, que Él me iba a sostener. Y fue un cuadro para nosotros ver a mi mamá vivir tantos años después de ese veredicto médico diciendo que ella si no comía se moría porque la bola aquí no le permitía tragar. La bola se fue. Porque Dios profirió palabra y ella le creyó a la palabra de Jesús, el médico de los médicos. Mi último versículo es San Juan capítulo 14, versículo 6. Ustedes lo conocen, este versículo lo pueden recitar. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos caminar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es camino seguro. Es plataforma de victoria. Es plataforma de seguridad. Cuando caminamos sobre la palabra del Señor, estamos caminando en seguridad. Estamos seguros. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y ahora será llamado camino de santidad. Y por torpe que seamos,
ninguno se perderá, dice el libro de Isaías. En esta hora es el llamado de Dios a que confiemos en su palabra, que caminemos sobre su palabra. Posiblemente la situación es difícil, quizá hay un veredicto, quizá hay un diagnóstico médico, no sé lo que estamos pasando. Tenemos luchas, tenemos desafíos. La vida no es fácil, no es fácil. Sin embargo, la vida podemos tener gozo porque tenemos a Jesús. Y por eso en esta hora podemos cantar, podemos bendecir el nombre de Dios, podemos sonreír. ¿Saben por qué? Porque con Jesús y en su palabra tenemos gozo. Porque el camino de la palabra de Dios es un camino de seguridad, es un camino de victoria. Y Jesús es el camino. Y cuando caminamos en Jesús, somos más que vencedores. Hoy Dios te invita a caminar en su palabra. Posiblemente hay un problema matrimonial, un hogar que está en crisis, un matrimonio que no hay ese gozo, no hay esa comunión, no hay esa relación. Dios quiere que tú, mujer o hombre, camines en su palabra. De que Dios es el Dios de los matrimonios, de los hogares, y que Él es la fuente del amor y puede inyectar tu corazón con amor al de tu esposo para que pueda haber algo especial entre ustedes nuevamente, que puedan volver a alcanzar ese romanticismo, esa relación linda que tuvieron alguna vez. Quizás alguien que está enfermo acá físicamente y necesita caminar sobre la palabra de Dios. Loister, estamos orando por ti y Dios está contigo, mi hermano. Camina, Loister, sobre la palabra de Dios. Hermana Mercedes, usted como mamá, Carla, su esposa, caminen sobre la palabra de Dios. Jesús es nuestro gran médico divino. Yo voy a hacer un llamado, no para todo el mundo, sinceramente. Si hay alguien que no le importa que lo vean, que por cualquier situación quisieran esta hora caminar sobre la palabra de Dios, porque tiene un problema espiritual, porque tienes un problema físico, quisiera ponerte en pie y decirle: Señor, eso soy yo. Yo necesito un milagro en esta hora. Yo necesito un milagro en esta hora, Señor. Y me voy a poner en pie como que estoy caminando sobre tus palabras, Señor. Y me levanto en tu nombre, Jesús, para recibir lo que necesito. Una inyección, un toque del Espíritu Santo. Un toque del Espíritu Santo. Una inyección del Espíritu. Para que el corazón vuelva a arder nuevamente. Y la iglesia, la religión sea real. Miren, hermanos, la Biblia no es un libro de información, aunque tiene mucho que informar. Pero la Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de transformación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia no es para informar. Hay muchos que escuchamos la Biblia para información. De hecho, esta semana alguien me decía, el jueves me habló de la Biblia y me decía, no es cristiano, no es adventista, pero me decía la Biblia, cuánta información linda hay en la Biblia, me decía. Decía, pastor, ahí tenemos astronomía, ahí tenemos geografía, me decía, un libro de información. La Biblia no es meramente un libro de información, yo le decía, la Biblia es un libro de transformación, porque la palabra de Dios transforma. Y cuando dejamos que la palabra de Dios nos toque y caminamos sobre ella, hay transformación. Como los leprosos, caminamos en la palabra y la lepra se va. El pecado se va. La enfermedad se va. Y hoy Dios nos dice, camina en mi palabra.
Oramos. Padre Santo, cuánta confusión hay en este mundo. Se levantan hombres y mujeres con un mensaje que dicen que viene de ti, pero es tan contrario a tu palabra. O tiene ese mensaje una mezcla de verdad y mentira. Es un mensaje tibio. Tiene la fusión de la verdad con la mentira y por ende es mentira. Porque la verdad no necesita mentira para ser verdad. Pero la mentira, para ser efectiva, como un parásito, se pega de la verdad. Y Satanás siempre usa la mentira con algo de verdad. Porque la mentira siempre será un parásito. La verdad por sí misma se levanta y puede quedarse y permanecer. Porque la verdad no necesita nada para permanecer. Porque la verdad viene de ti. Y tú, Jesús, eres la verdad. Eres nuestra verdad. Y en esta hora reconozco que tu palabra es verdad. Como los leprosos, por tu palabra nos levantamos, Señor. Para ser sanados, caminando sobre ella. Aquí hay hogares que están presentando algún tipo de dificultad, algún desafío. Esposos que el romanticismo se fue, la comunión ya no está, no hay comunicación. Pero hay una dama, hay una esposa llorando y clamándote, diciéndote: Señor, ayúdame. Quiero mantener mi familia, mi hogar. Y en el nombre de Jesús, tu esposa, levántate y camina en la palabra del Señor. Él dijo: yo soy amor. Yo soy la fuente del amor. Que ese amor renazca nuevamente en esos corazones. Que ese matrimonio nuevamente se encuentren el uno con el otro. Y lo que juraron aquella vez, que en las buenas, que en las malas, la dificultad iban a estar juntos, que se cumpla, Señor. Acá hay un enfermo o una enferma o alguien que nos ve, que se ha puesto en pie en tu palabra, Señor. Que ese cáncer se vaya, que esa depresión se vaya, que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Y si hoy es el comienzo, la partida para seguir caminando y enfrentando a ese gigante todos los días en tu nombre, Señor, pues en tu nombre lo vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, con la situación pecaminosa en la cual nos encontramos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea donde vivimos. Esa atracción que tenemos por algo que es pecaminoso, Señor. Hoy nos levantamos en tu palabra para ser sanados de la lepra del pecado. Le dijiste al leproso: quiero ser limpio. Que en esta hora podamos ser limpios en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Hay algo que queremos hacer con los ídolos. Queremos derribar los altares. Si tenemos que ir a casa y botar cosas, regalar, salir de cosas, quemar cosas, en tu nombre nos levantamos, Señor. Te fortaleza para ir y cumplir con el poder de tu Santo Espíritu. Si tenemos que llamar a alguien, si tenemos que sentarnos con nuestros hijos, si tenemos que tener una conversación hoy, ayúdanos a tenerla, Señor. Y dejarles saber a nuestros hijos que por más lejos que estén del Señor, de la iglesia, aún de nosotros, los amamos, los queremos y seguimos confiando en el plan de Dios para ellos. Y que no vamos a dejar de orar por ellos. Que ellos sepan esta conversación
sincera e íntima, que como madres, que como padres, no vamos a dejar de orar. No vamos a darnos por vencidos. Hemos decidido seguir orando y mirando los ojos se lo vamos a decir. He decidido seguir orando por ti y encomendándote en los brazos poderosos del Señor Jesús. Hoy, Señor, queremos caminar sobre tus palabras. Pedro caminó sobre las aguas porque caminó sobre la palabra ven. Los leprosos fueron sanados porque caminaron sobre las palabras de Jesús. Preséntense frente a los sacerdotes. Jericó, los muros cayeron porque Josué y el ejército dio pasos confiando en lo que Jehová dijo. Y hoy nosotros hemos decidido caminar con y en Jesús, porque Él nos dijo que es el camino, la verdad y la vida. Y ahora, hermanos queridos, yo necesito, porque esto es lo que me pone el Señor en el corazón en este momento, que usted, aquí va a haber personas que van a orar y algunos que van a recibir. Aquellos que son de oración, que sienten en el corazón que ellos son los que van a orar. Yo quisiera que usted que va a orar se acerque al que está a su lado y ore por él. Hay algunos que van a recibir la bendición de alguien que va a orar por ellos. Vamos a tomar un minuto o dos y vamos a orar por una persona que está al lado. Yo soy uno que voy a orar por alguien. Yo no voy a recibir, yo voy a orar. Los que van a orar, levanten la mano los que van a orar. Acérquese a los que van a orar. Ora por una persona que Dios te ponga en el corazón. Si está a tu lado, o si está a la parte de atrás, ve a la parte de atrás. Pero como el Espíritu diga, Joel, yo siento orar por ti, brother. Vamos a orar, hermanos. Un minuto o dos. Vamos a necesitar una persona de oración, que esa persona va a orar por alguien. Y están los que van a recibir. Así que acérquese a la persona que usted va a orar, a los amigos que no ven. Si usted lo puede hacer en su casa, hágalo también allá arriba. Alguien de ustedes que ore por los demás, que siente orar, Basilio. Yo oro por ti. Cualquier obra satánica que se haya forjado contra él, cualquier tentación que el enemigo ha planificado, cualquier muralla maligna se caiga, se derrumba, se derrumba en el nombre del Señor. Dale pureza, dale sanidad, dale fortaleza a tu ser. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu santa presencia. Gracias por esos hermanos que están orando por alguien. En mi oración con Joel, tú dirigiste esa oración. Que así mismo sea con cada hermano que ha recibido una bendición. Que podamos salir de aquí con esa bendición, Dios. Que donde quiera que vayamos, a la casa que lleguemos ahora, ya sea nuestro propio hogar o una casa como invitados, que el Espíritu Santo y esta luz llegue con nosotros.
ilumine y llene esa casa, ese hogar. Que la luz de Jesús, que es la luz verdadera, vaya con nosotros. Y nosotros, como la luz del mundo, vamos a seguir brillando. Gracias. Sé con los amigos que han estado con nosotros a través de YouTube. Sé con ellos también. Y Dios, todo lo que respira, alaba tu nombre. Y por eso tu pueblo dice: bendito sea el nombre del Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones para ustedes, hermanos. Dios los acompañe.